Vamos a ver ahora las medidas de apuntamiento o kurtosis, ¿vale? Aquí tenemos nosotros el coeficiente gamma 2, coeficiente de kurtosis, gamma 2. Es igual a M4 dividido entre la desviación típica a la cuarta, ¿vale? M4 es el momento de orden 4. Por lógica, bueno, y a ese cociente hay que restarle menos 3, ¿vale? ¿Cómo sería el momento de orden 4? Pues simplemente sería las desviaciones, pero ahora elevada a la cuarta. Para la varianza lo elevamos al cuadrado. Para el de Fisher al cubo, pues ahora para el de kurtosis es lo mismo, pero elevado a 4, ¿vale? Multiplicado o ponderado por su frecuencia relativa y dividido entre la desviación típica a la cuarta. Cuando ya haya calculado este cociente, a lo que me dé, se le resta el 3. ¿Vale? ¿Entendido? Voy a escribirlo por aquí. Por lo tanto, que gamma 1 era el momento de orden 3, es decir, las desviaciones de la variable con respecto a la media al cubo por la frecuencia relativa, dividido entre la desviación típica al cubo. Esto es coeficiente de asimetría, ¿no? El de Fisher, ¿verdad? Gamma 2. Gamma 2 es lo mismo, pero es la suma de los valores de la variable menos la media, pero ahora elevado a 4, por la frecuencia relativa, dividido entre la desviación típica elevada a 4, y cuando ya haya calculado todo esto, le restamos. ¿Entendido? Muy fácil, ¿no? Si sabemos hacer la varianza, esto ya es inmediato. Ahora, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Si gamma 2 es menor que 0, es decir, si es negativo, estamos hablando de que la distribución es platicúrtica, en forma de plato, platicúrtica. ¿Vale? Es como si fuese un plato invertido, ¿no? Muy chato. Si es igual a 0, se diría, si gamma 2 es igual a 0, se le llama mesocúrtica. Y si es positivo, si gamma 2 es mayor que 0, entonces se le llama leptocúrtica. ¿Cómo se interpreta? Pues mira, aquí lo tienes. Esta que está en azul, que tiene mucho apuntamiento, tiene un gamma 2 positivo, por lo tanto es leptocúrtica. Eso sería una distribución leptocúrtica, ¿vale? Tiene mucha altura, está muy concentrado y muy alto. Luego tenemos la que aparece en verde, ¿no? Que sería con gamma 2 igual a 0, esa sería la mesocúrtica, ¿vale? Una distribución intermedia entre los dos anteriores. Y por último, la platicúrtica decíamos que gamma 2 era negativo. ¿Hay alguna duda? Bien, vale. Bien. Pues vamos a hacer una competición entre ustedes y los que están en sus casas. Atentos los que están en sus casas. ¿Me oyen bien, por favor? A Sí, ver, alguien. Vale, muy bien, Cintia. Vamos a continuar. Aquí tienen ustedes, tenemos 4 datos. Vamos a ver. Tenemos una variable continua porque me la están dando en intervalo. Primer intervalo va del 5 al 10. Frecuencia absoluta en ese intervalo 3. El segundo del 10 al 15. Frecuencia absoluta 6. El tercero del 15 al 20. Frecuencia absoluta 2. En total tenemos 11. 11. Yo les pido por favor que me calculen aquí, y los que están en casa, a ver quién lo hace antes, gamma 1 y gamma 2, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Les voy a dar algunos datos para que no estén ya lo que conocen. Aquí les estoy dando yo a ustedes las marcas de clase. Del primer intervalo es 7,5, del segundo es 12,5, del tercero es 17,5. Y si multiplicamos las marcas de clase por la frecuencia relativa, que lo tienen también en esta columna, la primera es 0,27,3, 0,54,5 y 0,18,2. Si multiplicamos uno por otro, obtenemos la media. Es decir, ya les doy la media. La media es 12,05.
Evidentemente, para calcular gamma 1, lo primero que tienes que calcular es la desviación típica, ¿verdad? Que es el denominador, desviación típica. Para calcular la desviación típica tendría que calcular la varianza primero, ¿no? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Pues bien, vamos a calcular primero aquí en una columna cada valor menos la media al cuadrado por f sub i, para calcular la varianza, ¿no? Cada valor, escriban ustedes aquí, por favor, escriban aquí, ahora en paréntesis, cada marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia relativa. Voy a ir preguntando. Voy a ir preguntando valores al azar. Así que, por favor, vayan haciéndolo. ¿En dónde? Aquí. 0,182. 0,182. Y aquí tiene ya la media. Bien. A ver, por favor, valores rapidito. A ver quién me lo hace mejor, los que están aquí o los que están en casa. Primero que tienen que calcular es la varianza. Es decir, cada valor o cada marca de clase menos la media, lo que me dé lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia relativa. ¿Cuánto da el primero? A ver, ¿cuánto te da el primero? Pero no tienes que copiar, tienes que ya empezar a trabajar. Venga, te lo voy a preguntar, te doy un minuto. Ponle la media, la varianza. En breve se van a examinar de esto. No se pueden equivocar ni a la hora de hacer operaciones ni en dudar qué es lo que tienen que hacer. Salud. Para calcular la media, ¿cómo es? Cada marca de clase por la frecuencia relativa. Y lo sumo. Y la media me da 12,05, si lo he hecho bien, ¿no? $12,05 si lo he hecho bien, me da la media, ¿no? Una vez tenga la media, calculamos las desviaciones al cuadrado, ¿verdad? La varianza es igual a la suma de las marcas de clase menos la media al cuadrado por los f sub i y ya está. Sí. Me es igual, dos decimales. No se preocupen por los decimales, no nos va a coincidir los decimales, porque yo trabajo con el Excel y tengo mayor precisión. O sea que cojan dos decimales y vemos si comparan y comparamos los resultados. No se preocupen por los decimales. De momento. Bien, ya tienen la media, ¿no? Cuando tengan la media tienen que calcular la varianza. Es decir, aquí tendrían que poner una columna, que es, abro paréntesis, marca de clase menos la media al cuadrado por frecuencia relativa. ¿Cuánto sería el primer valor? Sería 7,5 menos 12,5, que es la media. Lo que me dé lo elevo al cuadrado y lo que me dé lo multiplico por la frecuencia relativa. ¿Cuánto te da el primero? 5,5. Bien, continúa, ¿sí? ¿Le va dando el primero? Bien. Por lo tanto, la suma, ¿cuánto daría? 11,16, ¿verdad? Cada valor, es decir, 7,5 menos la media, 12,5, elevado al cuadrado, y lo que me dé lo multiplico por f sub i, que es 0,273. El primer valor me da 5,63. El segundo 0,11, el tercero 5,41 y la suma me da igual a 11,16. Ya tenemos, por lo tanto, ¿el qué? La varianza.
Si tengo la varianza, ya puedo calcular la desviación típica. La desviación típica que es igual a la raíz cuadrada de 11,16, que es la varianza, ¿no? Creo que da 3,34. Ya tenemos la desviación típica. Nos va a servir aquí para gamma 1 y aquí para gamma 2. Ahora lo que tenemos que calcular es concentrarnos en el primero, en el coeficiente de asimetría de Fisi, gamma 1. Para calcularlo, lo primero que tengo que calcular es esta expresión, ¿no? Igual que la de la varianza, pero ahora va elevada al cubo. Por lo tanto, ponemos otra nueva columna. Ponemos otra nueva columna. Y en esa columna sería la marca de clase menos la media. Todo eso va elevado al cubo. Y lo que me dé lo multiplicamos por la frecuencia relativa. Pueden dar valores negativos porque la potencia es impar, ¿no? Estamos elevando al cubo. ¿Vale? Intenten calcularlo, a ver cuánto les da el primero. Entiéndanlo bien, ¿eh? Entiéndanlo bien, que dentro de una semana esto son cositas que suelen caer en los exámenes, ¿eh? Entiéndanlo bien lo que están haciendo. Solo tienen que identificar cuál es la fórmula que están aplicando y qué es lo que tienen que hacer de esa fórmula. Tengo que coger cada valor menos la media, lo elevo al cuadrado y lo que me dé lo multiplico por f sub i. Perdón, al cuadrado no, al cubo. Al cubo porque es gamma 1, ¿no? Son las desviaciones respecto a la media elevada al cubo. Cuando ya lo tengan hecho para los tres intervalos, lo suman, ¿no? Que es lo que me dice. Luego, cuando lo haga, lo sumo. Y por último, a esa suma lo tengo que dividir entre la desviación típica, que ya la habíamos calculado antes, que nos daba 3,34, pero elevada al cubo, es decir, multiplicada 3 veces por sí misma, ¿no? Elevada al cubo. A ver, en casa, ¿cómo lo llevan? ¿Ya tienen calculado gamma 1 alguien? ¿Coeficiente de asimetría alguien lo tiene calculado? ¿Nadie? Vamos al mismo ritmo entonces. No hay forma de sumar todo casi. Mira, ya tienes esta suma, ahora tienes que dividirla entre esto. Esto de aquí, ¿no? Ya la has sumado, ahora tienes que dividirla entre esto de aquí. Y a ver qué es eso de ahí. ¿Esto de aquí qué es? Desviación típica. Desviación típica elevada a... Ya está. Elevada al cubo y ya tienes el denominador. ¿Alguien lo ha acabado? Ahora puede ser, puede ser. A ver, en casa, ¿alguien lo tiene? Todos a la vez no, ¿eh? A ver. Vamos allá. El primer valor, ¿verdad? Cada valor menos la media al cubo por las f sub i. ¿Eh? Esperen un momento para quitar esto de aquí. Para atrás. Bueno, aquí lo tienen. El primer valor da menos 25,61. ¿Están de acuerdo? El otro da 0,05, 29,51 y la suma da 3,94. La suma da 3,94. ¿Vale? Ya tenemos que hemos calculado cada valor menos la media al cubo por las f sub i, los hemos sumado y la suma me da 3,94. Dividiendo 3,94 entre la desviación típica al cubo, que la desviación típica es 3,34,
¿verdad? Me da 0,11. Dime. Sí, yo empecé 25,69. No te oigo. 25. Porque ahí ponía el elevado a 3. Aquí, sí. Sería, el primero sería 7,5. Sí, pero me refiero, a mí me sale la suma de todo, o sea, el resultado sería 0,10001. A ver, habrás hecho algo mal, vamos a mirar a ver. Primer valor te da menos 25,61. El segundo 0,05. Y el tercero 29,51. ¿Cuánto te da la suma? ¿Cuánto te da la suma? 3,749. Bueno, no pasa nada. Ya se lo dije yo que los decimales no iban a cuadrar. La suma da 3,94. Pues ya está. 3,94 dividido entre la desviación típica al cubo. 3,34 por elevado a 3, o multiplicado 3 veces por sí mismo. Nos da 0,11. ¿A ti cuánto te da? 0,10, 0, nada. 0,1006. No lo mismo. Si redondeas, es 0,11. De acuerdo, ya tenemos coeficiente de asimetría. Si tenemos el coeficiente de asimetría, ahora ¿cómo se interpreta esto? La distribución que es simétrica o asimétrica. Miren los apuntes. ¿Cuándo decíamos que era una distribución simétrica? Cuando gamma 1 igual a 0. En este caso es igual a 0. ¿Es mayor o menor? Por lo tanto será asimétrica hacia la derecha. Sencillo. Es fácil. ¿De acuerdo? Vamos a hacer kurtosis. ¿Qué necesitamos ahora para la kurtosis? Necesitamos ahora gamma 2. ¿Y cómo se obtiene gamma 2? Pues igual que antes, lo único que ahora son las desviaciones elevadas a la cuarta. Antes era elevado al cubo, pues ahora es elevado a la cuarta. Tenemos que crear una nueva columna donde sea cada valor menos la media elevado a la cuarta, en vez del cubo ahora es a la cuarta, por la frecuencia relativa. ¡Vamos allá! ¡Venga! Cuando tengan eso, lo dividen entre la desviación típica a la cuarta y lo que le dé, todo lo que te da, le restas 3. Vamos allá. Primero, esto de aquí, como siempre. Como hay una suma, me creo una columna. ¿Primer valor cuál sería? De esta columna, a ver, dímelo. ¿Cómo sería esto? El primer valor sería primera marca de clase, ¿no? ¿Cuánto es la primera marca de clase? Dime. ¿Cuál es la marca de la clase? C sub i del primer intervalo. ¿Cuánto da? En esta distribución que tienes ahí delante, en tu papel, ¿cuánto vale C sub 1, primera marca de clase? Y a eso tienes que restarle la media. Y luego, cuando la hayas restado, ¿qué tienes que hacer? Y cuando lo hayas al cuadrado, por último, lo que te da, ¿qué tienes que hacer? Venga. Y cuando los termines todos, lo sumas. Y ya tienes esto. Venga, vamos allá. ¿Aquí no lo entienden cómo leer la fórmula para hacer los cálculos? Lo tienen claro, pues venga. Cuando lo terminen, continúan ustedes solos, a ver hasta dónde llegan. Cuando una vez tenga ya esta suma, lo dividimos en desviación típica y lo que me dé, le restamos menos 3. A ver quién me da el primer valor. El primer valor, quiero decir, el gamma 2 directamente ya, entonces. Muy bien, sería negativa, sería por lo tanto eso ocurre. Muy bien. Lleva buena velocidad, va bien para el examen. Los demás tienen que espabilar y practicar, los que no hayan acabado. Bien, voy a poner resultados. La suma, a ver, el primer valor le da 116,42. Sí. El primero da 116,42. El segundo, ¿cuánto le da? A ver si alguien lo tiene por ahí. Muy bien. Vamos a dar tiempo para no agobiar. El siguiente creo que da 160,94.
Así me da 164. Pues mira, a ver, repásalo. Y la suma te tiene que dar 277,39 más o menos, 277,4, 40 euros. ¿Y con esa suma cómo ha ido la fórmula? Aquí lo tienes. Ah, Has calculado ya todo esto, ¿no? sí. Tú has cogido cada valor menos la media de la cuarta, lo has multiplicado por F sub i para cada uno. Al final lo has sumado. Pues aquí lo tienes ya. Esa es la suma. 277,39. A continuación, ¿qué tienes que hacer aquí? Sustituir esto por la desviación típica, que es 3,34, y elevarla a la cuarta. ¿Verdad? Es multiplicar 4 veces por sí misma el 334. O elevarlo a la cuarta, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto le da? Agregado con 22. Muy bien. Entonces ya el último paso que tienes que hacer es dividir la suma que has obtenido, el 277,39, entre la desviación típica a la cuarta. Y lo que te dé, a lo que te dé, le tienes que restar 3. No se olviden de eso. A lo que te dé después, le restas 3. Es decir, 277,39 dividido entre la desviación típica a la cuarta, me da un valor, y a ese valor le tengo que restar 3. ¿Lo ven las fórmulas, cómo tienen que interpretarla para hacer los cálculos? Sí, una pregunta, porque a ver si es lo que tú dices, lo de los decimales para arriba, para abajo, vale, pero 270 a 227. Ahí no son decimales, ahí hay error de operaciones. Hay error de operaciones. Una cosa es que a ti te dé 277,39 y a ti te dé 277,41, con 52 o 277,02, ¿vale? Pero ya que te dé, se aleje del 277, ya has hecho algún cálculo mal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tienes que revisar las operaciones. ¿Sí? ¿Qué? Hay muchísima diferencia. ¿Cuánto te da a ti? A mí era 227,58. No. 277,58. No pasa nada. Si ves que la diferencia está en el entero, te hubiese dado 279 o 264, pues sí, hay grandes diferencias, pero los decimales, de momento, no se preocupen. Bien, ¿cuánto da, por lo tanto? ¿Cuánto da el coeficiente de Kurtosi? A ver, ¿alguien en casa lo tiene? Nada, en casa no. A ver, da menos 0,77. Menos 0,77. Por lo tanto, que decimos que esta distribución es platicúrtica. ¿Vale? Ya no vamos a decir, ahora, a partir de ahora, ya no vamos a decir gamma 2 es menos 0,77, sino ya vamos a decir que es platicúrtica. ¿Vale? A ver, por favor, atrás. ¿Hay alguna duda? Vale. ¿Estamos? Bien, continuamos. A ver este de aquí. A ver este ejercicio de aquí. Aquí tenemos nosotros otros datos. No hace falta que los copien. Y yo les doy esta información. Esto sí tienen que copiarlo, ¿eh? Más es típico, ejercicio típico de examen. Ustedes saben que la suma de los X sub i, en este caso de las marcas de clase, por la frecuencia relativa es igual a 72. La suma de los E sub i por los F sub i es igual a 72. ¿Vale? Luego le estoy dando también, copien esto que le van a hacer falta, ¿eh? Le estoy dando también que la suma de las desviaciones al cuadrado por las frecuencias relativas es 741,6. 741,6. Luego, la suma de las desviaciones con respecto a la media al cubo, ahora al cubo, por las F sub i es 14.774,4. Bueno, las que van al cubo. Y ahora, las desviaciones con respecto a la media, ahora elevado a la cuarta, por la frecuencia relativa, lo voy a dictar, 152,4355,2. Repito, 15, 24, 35, 5,2. Les pido, con esta información que tienen ustedes ahí,
que me calculen las medidas de forma. ¿Cuáles son las medidas de forma? Asimetría y kurtosis, ¿no? Medidas de forma. La simetría, a ver la forma que tiene, si es simétrica o no, y kurtosis, para ver si es apuntada o más bien es manchata. Para hacer esto tendrían ustedes en el examen, yo no creo que más de 5 minutos, porque te estoy dando todo. Ahora, lo que tienes que saber es que lo que te estoy dando, cómo lo ordenas. No te olvides de la fórmula. Gamma 1, coeficiente de asimetría de Fisher, es la suma de los x sub i menos la media al cubo por los f sub i. ¿Conozco esto en el enunciado? Sí, ¿verdad? Dividido entre la desviación típica al cubo. ¿Conozco la desviación típica? No la tengo, ¿no? Pero me dan información para calcular la varianza. Sí, ¿verdad? La varianza, ¿se acuerdan que era las desviaciones al cuadrado, ¿no? La suma de las desviaciones al cuadrado y me la están dando. Por las f sub i. Me las están dando en el enunciado. Me están dando... A ver, piensen ustedes. Me están dando la varianza, por lo tanto ya la desviación típica sería ¿qué? La raíz cuadrada de la varianza. Se podría hacer todo. Venga, vamos para allá. A ver, desde casa hay algún problema. ¿Alguien no entiende algo, por favor? Que abra el micrófono y me diga algo. Nada, concierto. Bien, estamos bien, Chiril. ¿Se me oye? Ahora la pantalla para acá. A ver, por favor, desde casa, ¿me entienden? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Todo Vale, correcto. pues venga, vamos a por ello. Venga, a ver si ustedes le ganan a los que están aquí, que están más lentos que ustedes. ¿Cuánto da la desviación típica? ¿La tiene? La raíz cuadrada de 741,6, ¿no? Sería la desviación típica, porque esto es la varianza, ¿no? Cada valor menos la media al cuadrado por las f sub i, la suma de ellos es la varianza, ¿verdad? Conociendo la varianza ya, dime. Sí, ponte. O allí si quieres también, hay otro punto verde. Cuando alguien de casa tenga resultado, me puede abrir el micrófono y me lo va diciendo, ¿eh? Cuando tenga gamma 1, coeficiente de asimetría de Fisher. Alguien ahí, a lo mejor lo ves más de frente. Bueno, ya que estás ahí. Son ejercicios muy fáciles. Solo tienes que saber leer la fórmula y que va en cada sitio y ya está, es sustituir. ¿El coeficiente de Fisher da 1,03? Sí, yo creo que sí. Ahora lo comprobamos. Continúa, Vale. continúa con el Ya otro. estaría. Ok. Muy bien, Cintia. Bueno, yo creo que sí, Cintia. No, todavía yo no he puesto el resultado, pero es probable. Ahora lo vemos. Vale, Continúa con el otro, Cintia. A ver. ¿Alguien tiene en clase el resultado? ¿Cuánto te da? El primero son 73,25. Vale, contente por ahí, muy bien. Ahora lo comparamos. Aquí hay un compañero que decía 1 desde su casa. Ahora vemos dónde está. Ahora tienes kurtosis también. Ya le restaste el -3. Bueno, vamos a ver el primero. 73,25. Vamos allá, venga. Vamos a ver el primero. Por favor, silencio. La desviación típica es 27,23, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de la varianza, que es 741,6. Cuando hago la raíz cuadrada de eso, me da 27,23.
Bien, gamma 1. Gamma 1 sería simplemente sustituir la suma de las desviaciones al cubo, que me están diciendo que es 14,77,4,40, ¿verdad? Dividido entre la desviación típica al cubo, que es 27,2340. A mí me da 0,73. 0,73. Positivo. Y en alguno de ustedes le da 0,8 o lo que sea, ¿vale? No pasa nada. De momento no pasa nada, ¿no? Yo lo he hecho con el Excel y tengo más precisión, o sea que no pasa nada. Pero, ¿cómo se interpreta eso? ¿Es positiva? No, es asimetría hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. En este caso, si es asimétrica hacia la derecha, ¿cómo sería la media? ¿Mayor o menor que la moda? Bueno, lo piensan ustedes y lo miran, ¿vale? Si yo comparo media, moda y mediana, si es asimétrica hacia la derecha, si me deja una cola hacia la derecha, ¿cómo sería, qué sería mayor? ¿La mediana o la moda? Muy bien. Mírenlo eso de todas maneras, ¿vale? Vamos a continuar. Coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis da menos 0,23, menos 0,2, menos 0,25, etc. No hace falta pelearnos por eso. La fórmula nos dice que es el momento de orden 4, es decir, la desviación respecto a la media elevada a la cuarta, que ya me lo daban, que era el 15, 24, 33, 15, 24, 35, 5,2, ¿verdad? Me lo daba el enunciado, aquí. La desviación es con respecto a la media elevada a 4, por la frecuencia relativa. Y en el denominador, la desviación típica elevada a la cuarta, la desviación típica 27,23 elevada a la cuarta. Cuando haya hecho este cociente, al resultado que me dé, primero hay que hacer el cociente. Al resultado que me dé, le resto 3. Y me da menos 0,2, menos 0,20 y pico. ¿Vale? ¿Qué decimos de esta distribución? Que es platicúrtica. ¿Por qué? Porque el coeficiente de kurtosis es menor que 0. Gamma 2, menor que 0. Es muy fácil, ¿verdad? No tiene truco. Esto es simplemente saber qué es lo que va en cada sitio y ponerlo y ya está. No se equivoquen a la hora de hacer cálculos y no van a tener ningún problema. Bien, platicúrtica. Vamos a ver este de aquí. Dada la siguiente distribución, calcular las medidas de forma. Ahora es una variable discreta. Ahora no hay marca de clase, no hay intervalo. Discreta. Personas que ganan 3 euros, 2. Que ganan 4, 3. Que ganan 6, 3. Una variable discreta, no hay marca de clase, no hay intervalo. ¿Vale? Ahora trabajamos con las X sub i. Nos piden lo mismo. Calcular las medidas de forma. Bueno, para que no estén copiando los datos, voy a hacer igual que antes. Les voy a dar ya información. Por ejemplo, la media es 7,11 y la varianza es 9,65. ¿Vale? Ya les he dado la media y la varianza. Ahora ustedes me tienen que calcular para gamma 1. Me tienen que calcular aquello que era la diferencia al cubo, ¿verdad? Y luego ya, como tienen aquí la varianza, y la raíz cuadrada, tienen desviación típica. Bien. Vamos allá. ¿Cuánto da el primer valor de esto? ¿Cómo sería el primero? Sería 3 menos la media, que es 7,11, elevado al cuadrado, ¿no? Y lo que me dé por la frecuencia relativa que tendría que calcular. Pero bueno, para que no estén ustedes calculando y haciendo cálculos, ya yo también les doy esta información. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho ustedes con la calculadora? Aquí sería, este menos 7,72, ¿dónde sale? Pues sería 3 menos 7,11 elevado al cuadrado por la frecuencia relativa, que es 2 partido por 18. Pues me daría menos 7,72. Así.
Y aquí tenemos la suma, 19,89. Aquí tenemos también cada valor menos la media ahora elevada a la cuarta, por la frecuencia relativa. Aquí tienen cada valor y aquí tienen la suma. Bien, con esa información, por favor, con esa información, quiero que me den las medidas de forma. Asimetría y kurtosis. Vamos, lo tienen ya a tiro, ¿no? Yo les he dado para que no estén haciendo operaciones. En esto tendrían que tardar como mucho 2 minutos. Porque no tienes que estar haciendo cálculos, ya yo te he dado la información. Entonces, ¿cuánto da? A ver desde casa, ¿cuánto da el coeficiente de asimetría de Fisher, el gamma 1? ¿Alguien lo tiene? A mí me da 8,00, pero a mí me da que eso está un poco hecho a la prisa, ¿sabes? Vamos a ver, pero no, Cintia, yo creo que está bien, vamos a ver. Sería 19,89 dividido entre 3,11 al cubo, ¿no? Que es la desviación típica al cubo, ¿verdad? Gamma 1 sería la suma. Esta suma me da 240,8 dividido entre la desviación típica al cubo, que es 3,11 elevado al cubo. ¿Cuánto da eso? Me confundí de tabla, utilicé el 240. No pasa nada. Venga. Por lo tanto, la simetría daría 0,66, ¿no? Más o menos. ¿Qué podemos decir? Que es una distribución asimétrica hacia la derecha. ¿Vale? ¿La kurtosis la tienes atrás? ¿Cuánto te dio? Vamos allá. La kurtosis sería, primero tengo que dividir las desviaciones a la cuarta entre la desviación típica a la cuarta. La suma de las desviaciones elevado a la cuarta es 240,8, ¿no? Pues tengo que dividirlo entre 3,11 elevado a la cuarta, ¿vale? Y una vez haya hecho ese cociente, a lo que me dé, se le resta menos 3. Menos 0,42, 43, es decir, menos 0,4, ¿no? Para redondear. Menos 0,4. Entonces, ¿qué decimos? Que esa distribución es platicúrtica, porque el gamma 2 es negativo. Fácil lo que estamos viendo. ¿Verdad? Lo más complicado aquí al final es multiplicar y sumar. Porque esto es, si saben interpretar la fórmula, no tiene truco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al ser gamma 2 menor que 0, platicúrtica. Continuamos. Bien, nosotros hasta ahora, en este tema, ya le he dicho, hemos visto, la primera parte de este tema eran las medidas de dispersión, vimos el recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica. Luego hemos visto las medidas de forma, que están las medidas de forma, que es el de Fisher, para la simetría, y la kurtosis, que es para el apuntamiento, ¿no? Y ahora pasamos al último apartado de este capítulo 3, del tema 3, que son las medidas de concentración. Medidas de concentración. Vale. Vamos a ver lo que son las medidas de concentración. Bien, las medidas de concentración estudian el grado de igualdad o el grado de equidad en el reparto. Por ejemplo, imagínense en el reparto de la riqueza de un país. Podemos decir que hay equidad en el reparto, hay igualdad en el reparto. Entonces, podríamos estudiar para los diferentes países, ¿verdad? Quienes tienen mayor igualdad o son más equitativos a la hora de repartir su riqueza y lo que fuera. Hay dos tipos de medidas de concentración. Tenemos una analítica, es decir, mediante una fórmula, que es el índice de Gini. Ustedes seguramente ya lo habrán oído en los telediarios o lo que sea, ¿no? El índice de Gini es muy común. Y luego tenemos uno gráfico, que es lo que se llama la curva de Lorenz. Bueno, hay dos procedimientos para estudiar la concentración: índice de Gini y curva de Lorenz. Vamos a concentrarnos en el primero, en el índice de Gini. El índice de Gini, como les dije, mide el grado de desigualdad
de su distribución, es decir, si es equitativo o no es equitativo el reparto. ¿Vale? Eso lo mide el índice de Gini. Su valor está entre 0 y 1. Cuando más próximo esté al 0, más equitativo será el reparto. Mientras más próximo esté a 1, menos equitativo. Significa que mientras más nos aproximemos a la unidad, menos personas aglutinan mucha riqueza. ¿Vale? Es desigual el reparto. Bien. El índice de Gini yo les dije que estaba comprendido entre 0 y 1. Pero esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque aquellos valores del índice de Gini que estén comprendidos entre 0 y 0,3, 0 y 0,3, se interpreta que la distribución es muy equitativa, el reparto ha sido muy equitativo. ¿Vale? Si es menor que 0,3, es un reparto equitativo. Si el valor está entre 0,4 y 0,6, ya se puede hablar que están apareciendo situaciones de desigualdad. 0,4, 0,6. Y si es superior a 0,6, estamos hablando de que ya aparecen situaciones gravemente de desigualdad. Es decir, hay situaciones ya donde pocos individuos acaparan casi toda la riqueza. Hay mucha desigualdad. O lo que es lo mismo, hay mucha concentración en pocos individuos de la riqueza, por eso hay desigualdad. ¿Entendido la interpretación? Esto es muy importante. Inferior a 0,3 es distribución equitativa. Entre 0,3 y 0,6 ya aparecen a darse situaciones de desigualdades. Y si es mayor que 0,6, hay grandes desigualdades en el reparto. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes, esto lo pueden encontrar en cualquier informe de Naciones Unidas, en cualquier informe que hable sobre el índice de Gini en los diferentes países. Por ejemplo, miren ustedes Europa. Europa está en color verde. Color verde significa que el índice de Gini o está entre 25 y 29, como es en el caso, por ejemplo, de los países nórdicos, 30, 34, etc. Pero miren, por ejemplo, en Estados Unidos, el índice de Gini está entre 0,45 y 0,49. Hay situaciones de desigualdad y hay bastante desigualdad. Por ejemplo, países como Sudáfrica, ¿no? Es mayor de 0,6. En Sudáfrica hay grandes situaciones de mucha desigualdad. ¿Lo van viendo? Índice de Gini. Entre 0 y 1. Hay un corte 0,03, otro corte 0,306 y otro superior a 0,6. Bien, esta es la fórmula del índice de Gini. Esta es la fórmula. Cópienla porque van a tener que entenderla, van a tener que interpretarla. Les digo una cosa, generalmente en todos los exámenes que hay alguna pregunta, a algún grupo le cae una pregunta al índice de Gini. O sea que entiéndalo bien, los pasos que hay que dar, porque es muy probable que en el examen del viernes día 13 te caiga una pregunta de él. Y si no, a ti el que tienes al lado. Bien, vamos a ver, es la suma desde i igual 1 hasta n menos 1, es decir, se desprecia el último dato, el último dato. ¿De qué? De estas diferencias, P sub i menos Q sub i, es decir, primero tenemos que calcular la diferencia entre P sub i y Q sub i para cada uno, una vez esté calculada se suman, y una vez estén sumadas se divide entre la suma, también sin tener en cuenta el último individuo, sin tener en cuenta la última observación, desde i igual 1 hasta n menos 1, otra vez de las P sub i. Vamos a ver qué es las P sub i y las Q sub i. ¿Qué es lo más difícil de esto? Porque esto es una suma y una división, es una tontería. Pero hay que saber lo que es las P sub i y las Q sub i. Bien, vamos allá. Pasos. Primero, hay que calcular las P sub i, ¿vale? P sub i sencillamente se obtiene como
el cociente entre las frecuencias absolutas acumuladas. Todos sabemos lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, ¿se acuerdan? Es ir sumando la anterior más la que corresponde de las frecuencias absolutas, ¿no? Pues a esas frecuencias absolutas hay que dividirlas entre n. N que es el total de individuos, ¿no? 100, 200, cuando sumamos todo, tenemos n, ¿no? Y multiplicarlo por 100. O sea que es fácil las P sub i. ¿Verdad? Es fácil. Simplemente las absolutas dividido entre n por 100. No tiene... Vamos a segundo paso. Calcular lo que se llama mu sub i. Mu sub i, nada más que multiplicar cada valor de la variable por su frecuencia absoluta. Ya está. ¿Se acuerdan? N sub i, número de veces que se repite un valor, pum, por su frecuencia absoluta. Pero hay que ir calculándolo y acumulándolo. Es decir, hay que ir calculándolo y sumándole el anterior. Calculo y le sumo el anterior. ¿Vale? Calcular los acumulados de las mu sub i, que es x sub i por n sub i. Cuando hagamos un ejemplito ahora ya lo van a tener más claro este segundo paso. Tercero, calcular las q sub i, que era lo último que nos faltaba, ¿no? Calcular las q sub i. Las q sub i, ¿cómo se calcula? Bien, cogiendo lo que teníamos anteriormente, las mu sub i, dividiendo cada una de ellas siempre por la última, por u sub n. Cada una de ellas dividida siempre entre la última y multiplicada por 100. Repito, primer paso, P sub i, no hay problema. Frecuencia absoluta acumulada dividido entre n multiplicado por 100. Luego, tengo que calcular las mu sub i, que es el acumulado de las x sub i por n sub i. El primero será n sub 1 por x sub 1. El segundo será x sub 2 por n sub 2 más lo que me dio el anterior, ¿no? Y así hasta llegar al 1. Tercero, q sub i será cada uno de estos que he calculado anteriormente, cada uno de ellos dividido siempre por el último y multiplicado por 100. Ya tengo entonces P sub i, q sub i, sustituyo de esta fórmula y lo que me dé es el índice de Gini. Bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver. Aquí. Vamos a hacer este ejemplo. Por favor, todo el mundo otra vez, papel y lápiz, un ejemplo chiquitito para aprender el procedimiento. ¿Vale? Extremo inferior del intervalo. Voy dictando, 5, 9. Frecuencia absoluta, 8. El otro, 9, 15. Frecuencia absoluta, 20. Siguiente, 15, 17. Frecuencia absoluta, 8. La suma me da 36. Pues venga, ahí tienen que calcular las marcas de clase, ¿verdad? Y las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Se acuerdan? La marca de clase simplemente lo pueden hacer sin calculadora, es el punto medio del intervalo, ¿no? Entre el 5 y el 9, ¿quién está en la mitad? El 7, ¿no? 5, 9, 14, entre 2, 7, ¿no? 9 y 15, pues lo mismo, 9 y 24 entre 2, el 12 es el punto medio. Y el último sería 15 más 17, dividido entre 2, 16 es el punto. Entre el 15 y el 17 está el 16. Ya está. Tenemos las marcas de clase. Frecuencia absoluta. El primero sería 8, ¿no? Igual que el de la absoluta, ¿no? Absoluta acumulada. El primero, 8. El segundo, ¿qué sería? El anterior, 8, más el que corresponde ahora, que es 20, ¿no? 28. Y luego el siguiente sería 28 más 8, 36. Ya tenemos ya tenemos todo, ¿no? Pues venga, vamos a por ello. P sub i ya que era igual. Voy a coger el borrador. P sub i. P sub i era igual a la frecuencia absoluta acumulada dividido entre n, ¿no? Pero de cada una. Claro, entonces tenemos P sub i primer valor. Decíamos que era 8 dividido entre 36 por 100. El otro sería 28 dividido entre 36 por 100. Y el último sería lo mismo, 36 entre 36 por 100 y me da 100, ¿no? Es fácil. Calcular las P sub i, ¿no? P sub i, sencillamente, decíamos que era las n sub i
dividido entre n por 100, que es eso que hemos hecho. Luego tendríamos que calcular las x sub i por las n sub i, ¿verdad? O las marcas de clase por las n sub i. Pues vamos allá. El primero, ¿cuánto daría? Pues sería 7 por 8, ¿no? 7 por 8, 56. El otro, 12 por 20, 18 por 6, ¿verdad? Siguiente columna. Las marcas de clase por las n sub i, ¿no? Porque quiero calcular las mu, y se acuerdan que las mu eran lo acumulado, ¿no? Fíjense. Este 56, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta? ¿Yo qué he hecho ahí? Es multiplicado. Vamos a suponer que entre 5 y 9 sea lo que pagamos por hora, por ejemplo. A unos empleados, entre 5 y 9 euros por hora. ¿Cuántos empleados tenemos que están en ese intervalo? ¿Cuántos empleados hay en el primer intervalo? 8, ¿no? Si yo multiplico 7, que es la marca de clase de los que ganan, ¿no? Entre 5 y 9, el punto medio es el 7. 7, yo he pagado a 7 horas, ¿verdad? A 7 euros he pagado a 8 personas, ¿verdad? Es decir, ahí se me han ido ¿cuántos euros? 56 euros se me ha ido en este intervalo, ¿no? Me he gastado en este intervalo, he tenido que pagar por término medio 7 euros a 8 personas, ¿no? En este de aquí vale 9 a 15 euros, aquí por término medio son 12 euros la marca de clase. ¿Y cuánto le he pagado en este intervalo? ¿Cuánto me he gastado en salarios en este intervalo? 15 por 20 personas que hay en este intervalo, ¿no? O sea, si hay 20 personas y por término medio son 12 euros, me he gastado 240 euros en este intervalo, ¿verdad? Pagándole a esas personas, ¿no? Y en el siguiente intervalo, a los que más le pago, ¿cuánto le pago por hora por término medio? 16 euros, ¿no? ¿Y cuántas personas hay que cobran 16 euros? 8. 8, pues, ¿cuánto sería 8 por 16? 128. Aquí están los gastos, ¿no? Que he tenido, ¿verdad? Por intervalos, ¿verdad? Bien. Ahora para calcular la mu, esa mu sub x, es el acumulado de esto. Pues vamos a poner aquí, si quieren, mu, y pongan el acumulado. El primero sería 56, ¿no? El segundo sería 56 más 240, y el último sería 240 más 128. ¿Puedes hacer la forma de la luz? Sí. Es el acumulado, ¿se acuerdan que decía el paso? Mu acumulado de las x sub i por las n sub i, o de las c sub i por n sub i. Pues el acumulado, ponemos aquí mu, sería el primero 56, ¿no? El segundo sería 56 más 240, 296, ¿no? Más 128. Es decir, aquí lo tenemos. ¿Cuánto dinero hemos dedicado nosotros a pagar a las personas que cobran entre 5 y 9 euros? Pues 56, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? C sub i por N sub i. ¿Cuánto dinero hemos destinado a pagar a las personas que cobran menos de 15 euros? O sea, entre 5 y 15 euros. Pues 296 en total, ¿verdad? Porque hasta aquí me llegan los que cobran hasta 15 euros, 296. ¿Cuánto dinero hemos dedicado en total a pagar todo? Pues 424 euros, ¿no? Porque este sería más este, ¿no? En total, nos está costando en salario 424 euros, ¿no? ¿Ven cómo se interpreta la mu? Es el acumulado de lo que me va costando. O de lo que voy repartiendo, ¿no? Si yo voy a regalar 7 euros y lo he regalado a 8 personas, 7 por 8, 56, he regalado 58 euros. Luego regalo más y hasta el final, cuando llego al último, mu sub n, es todo lo que me he gastado.
¿verdad? Ahí está todo el ingreso total, el coste total o lo que sea, de lo que me ha costado por cada uno de los intervalos. Ahora, nos dicen a nosotros, el último paso, que la Q sub I es igual a cada mu sub I dividido entre mu sub n por 100. Pues nada, vamos a poner aquí otra columna de las Q sub I, que ya es el último paso. Q sub I. Pues venga, el primero sería igual a 56 dividido entre 424 por 100. El segundo, 296 dividido entre 494, que es un sub n, que es el último, por 100. Y el último sería 424 entre 424 por 100, que sería 100. A ver, desde casa, ¿me entiendes? Si hay alguien que tenga duda, que abra el micrófono. Se te entiende perfectamente. ¿No, te oí bajo? Que se entiende perfectamente. Ah, ok. Se entiende, dice. Vale, gracias, continúo. Bien, ya tenemos, por lo tanto, las Q sub I. El primero me da 13,2, ¿ustedes también? Sí. El segundo, 69,8. Y por último, el tercero, 100. Vale. Vamos a ver la fórmula. Ahora ya tenemos todo. Los P sub I, los Q sub I, los P sub I. Tenemos todo. ¿Qué hay que hacer? Sustituir. Ah, pero vamos, aquí me dice que en el numerador tengo que calcular la diferencia que hay entre P sub I y Q sub I. No pasa nada. Vamos a hacer una columna y voy a escribir en esa columna los P sub I menos los Q sub I, aquí al lado. Y voy a calcularlo. El primer P sub I, ¿cuánto es? 22 con 22. Y el primer Q sub I, 13,2. ¿Cómo hay la diferencia? 22 con 2 menos 13 con 2, ¿cuánto me da? Vamos a ponerlo aquí. Pónganlo aquí. P sub I menos Q sub I. Primer valor. Pones el primer P sub I, 22 con 22. Menos, pones el primer Q sub I, 13 con 2. Pues ahí pongo la diferencia. ¿Lo van viendo? ¿Cuánto le da ese valor? El segundo. Y el tercero da 0. ¿Verdad? Porque estoy restando 100 menos 100. ¿Verdad? Nos quedaría así, ¿no? El primero da 9, el segundo me daría 8, ¿verdad? Que sería 77 menos 69 con 8, 8, y el último sería 100 menos 100, me da 0, ¿vale? No importa que me dé 0, porque ¿qué me dice la fórmula? La suma desde igual 1 hasta acá menos 1, es decir, olvídate del último, Por lo tanto, solamente voy a tener en cuenta el 9 más 8. La suma de los P sub I menos Q sub I que he calculado sin tener en cuenta el último es no tener en cuenta el 0. ¿Ven por qué es la suma hasta n menos 1? Porque siempre el último aquí, cuando yo sume, me va a dar 0. Siempre va a ser 100 menos 100. ¿Vale? Por eso no se tiene en cuenta. Y solo se tiene en cuenta lo que yo he sombreado en verde. 8 más 9. Dividido entre la suma de los P sub I. Pero ojo, no sumes el último, porque arriba no lo hemos sumado. Si yo no sumo el último, tendré que sumar solamente 22 más 77,8. Este de aquí no, ¿verdad? Porque aquí tampoco lo tuve en cuenta. ¿Verdad? Será la suma de los P sub I sin tener en cuenta el último, que sería 22 con 72, 22 con 22, 77 con 78. Si sumamos 22 con 22 más 77 con 78 me da 100. ¿Verdad? Me da 100. Por lo tanto, 17, que me daba la suma de los P sub I menos Q sub I, dividido entre 100, me está diciendo que el índice de Gini es 0,17. ¿A ustedes le daban igual? ¿Cómo lo interpretamos? ¿El reparto es equitativo o no es equitativo? Reparto equitativo, ¿verdad? Bastante equitativo, se aproxima al 0, menos que 0,3.
¿Entienden lo del índice de Gini? Lo más complicado aquí era, desde mi punto de vista, es el tema de calcular la U, ¿no? Para calcular la U, lo primero que tenían que hacer era calcular cada valor, ¿verdad? Las X sub I por las N sub I. Y luego la U simplemente era el acumulado. Y ya está. Y ya con la U pues, calculaban la Q, que era cada U dividido entre U sub N y multiplicada por 100. ¿Entendido? Bien, vamos a dejarlo por aquí. ¿Hay alguna